Hoy se cumplen 29 años de que los hermanos Menéndez fueron declarados culpables y luego fueron a prisión. Recuerda que hubo 2 juicios y primero estuvieron encarcelados antes que le dieran la sentencia. Por eso hoy sus familiares hicieron una conferencia de prensa y reunieron a más de 100 personas que protestaron por la decisión del fiscal Hochman. Señores, muchas cosas están pasando en Los Ángeles. Los hermanos Menéndez estaban supuestos a tener una audiencia hoy, pero la cancelaron. Bueno, ha sido cancelada, pero sus familiares, sus seguidores, siguen insistiendo en que se les otorgue su libertad. Tania Charry nos tiene los detalles. Tania, adelante. Fuerte la noticia para los hermanos Menéndez. Adelante. Lili, ¿cómo estás? Antes de pasar con los hermanos Menéndez, yo te tengo que mandar mil felicitaciones. Te deseo toda la felicidad del mundo. Sabes cuánto te quiero. Te deseo que te apapachen, que te den muchos besitos, porque te los mereces muchísimo. Así que este es tu día y disfrútalo muchísimo. Bueno, pasando a lo que está pasando aquí en Los Ángeles con los hermanos Menéndez, fíjate. Hoy se cumplen 29 años de que los hermanos Menéndez fueron declarados culpables y luego fueron a prisión. Recuerda que hubo 2 juicios y primero estuvieron encarcelados antes que le dieran la sentencia. Por eso hoy sus familiares hicieron una conferencia de prensa y reunieron a más de 100 personas que protestaron por la decisión del fiscal Hochman de no perseguir o de no buscar la resentencia para que ellos salgan libres. Vamos a escuchar lo que dijo la prima de los hermanos Menéndez, una cubana llamada Ana María. Ella decía básicamente que era imposible que no se hubiese pedido la resentencia de parte del fiscal Hochman, que él lo que tal vez estaba buscando era un asunto político, ¿no? Lo que él estaba haciendo, porque llevarle la contraria de alguna manera al anterior fiscal, que ya no está presente ni siquiera dentro de su camino, pero lo están haciendo, según ellos, como una cuestión política. De todas maneras, hay una audiencia ya designada para el próximo 11 de abril. Esperemos que no se posponga, porque las últimas, como saben, desde el año pasado han sido pospuestas mes con mes. Entonces vamos a esperar qué es lo que pasa y qué es lo que va a definir el gobernador, que en estos momentos la suerte de los hermanos Menéndez está en manos del gobernador, si él les da clemencia o no. A pocas cuadras de lo que pasó con los hermanos Menéndez, seguimos aquí en la Corte Federal, en donde Gerardo Ortiz desde ayer está haciendo su declaración en contra del que fue su manager y amigo Ángel del Villar. Todavía está haciendo su declaración y óiganme bien, lo hemos dicho desde el principio, Gerardo Ortiz está colaborando con el FBI porque Gerardo se declaró culpable de haber hecho negocios con personas que estaban en la lista negra por tener presuntos asuntos con el narco. Entonces, él se declara culpable y, como lo dijeron en la corte, hizo un arreglo con la gente del FBI para declarar en contra de Ángel del Villar, esperando que su sentencia sea menor, porque incluso Gerardo podría ser multado, tendría que entregar mucho dinero y además podría ir a la cárcel, pero con este acuerdo su sentencia podría rebajarse y es lo que está buscando el cantante. Wow, bueno, esto también, entonces, Raúl, esto también está fuerte, o sea, para ambos al final. Él se declara efectivamente culpable que en algún momento él tuvo relaciones o que estuvo... Como muchos de estos artistas que se presentan en muchos lugares allá en México. Ahora, la pregunta es, ¿lo sabían o no lo sabían? Porque al final es lo que hemos dicho tú y yo siempre. Viene una persona, te ofrece tanto dinero por cantar en una fiesta, en un evento, y al final te das cuenta que sí, que después de todo lo que hiciste, habías hecho algo para una persona de este tipo. Entonces, esto es fuerte, sí, la verdad. Exactamente, señores. Por otro lado, los hermanos Menéndez entonces se quedan en la cárcel. Se quedan en la cárcel, Raúl, y esto es algo nuevo, esto de una resentencia. Y estábamos hablando tú y yo en el camerino, cómo el padre de Chiquis y sus hermanas, o sea, de la familia de Jenny Rivera, ha salido libre. De los 31 años que tenía que pagar, solo hizo 18. Los hermanos Menéndez se lo prohíben. O sea, ¿cuál es la diferencia? Obviamente esto va a causar... Bueno, ellos padres. A los padres diferentes. Porque los habían
Ahora este hombre, este hombre salió después de cumplir ni la condena entera. Ni la condena, casi mitad, un poquito más de la mitad de la condena. Gracias, entonces, Tania, muchísimas gracias. Gracias.